Si intentáramos definir el concepto novela, podríamos decir que la novela es un texto narrativo, literario, extenso, escrito en prosa. Vamos a analizar cada una de estas características mencionadas en esta primera definición. Siempre que un narrador nos cuenta una historia, hablamos de un texto narrativo. En el caso de la novela se dice también que está escrito en prosa. Las dos formas que la literatura utiliza para expresarse son la prosa y el verso. Nosotros comenzamos el año viendo mito. El mito es un tipo de texto literario escrito en prosa. En cambio, los romances, los sonetos, la poesía en general están escritos en verso. La novela entonces narra una historia a través de la prosa. No utiliza ninguna de las características propias de la poesía. Avancemos. Se nos dice también que la novela es un texto literario. Que sea literario significa que es producto de la escritura. De la escritura a partir de, en latín, literae, que es, en latín, letras, escritos. Cuando nosotros decimos que es un texto literario, significa que la novela fue escrita por alguien. Ese autor crea la historia a través de su imaginación y en este sentido vamos a agregar una característica. Vamos a decir que la novela, como todo texto literario, es ficcional. Que sea ficcional significa que es propia de una ficción, es decir, no es real. Cuando nosotros hablamos de literatura, podríamos llegar a escuchar o incluso a decir que la literatura es verosímil. ¿Qué es esto? Vero en latín significa verdad, símil, parecido. Si nosotros decimos que la literatura o incluso una novela puede ser verosímil, estamos afirmando que puede parecerse a lo real, puede parecerse a algo verdadero, pero en realidad es ficción, es decir, no ocurrió de verdad. Vamos entonces con la última de las características mencionadas en la definición, que es la más importante para el tema de novela. Se nos decía que la novela es un texto narrativo literario extenso. La extensión de este tipo de relatos, de las novelas, es la característica fundamental. Incluso que sea extensa hace que pueda leerse en varios momentos diferentes. Esta organización muchas veces se refleja en la división por capítulos. Si nosotros pensamos en un cuento o en un mito, yo podría pedirles que lo lean y me avisen cuando terminen, y eso es posible. En cambio, si yo ahora les dijera, chicos, lean la novela y avísenme apenas la terminen, obviamente nadie me avisaría ni en 20 minutos ni en un par de horas, y tal vez no me avisarían todo el día. La novela es extensa, característica muy importante que tienen que recordar, porque a partir de esa extensión es que después van a ver que se van encadenando otras características que la distinguen de otros tipos de textos narrativos. ¿Cuáles serán las características que se relacionan con esta mayor extensión? Mencionemos. La primera característica es que por su mayor extensión, la novela suele aparecer dividida o organizada en capítulos. Cada uno de estos capítulos narra historias secundarias o diferentes momentos de la historia principal. ¿Por qué lo organiza en capítulos? La novela, como ya dijimos, cuenta una historia extensa y por eso, para una mayor comprensión
va dividiendo esa historia extensa en capítulos más pequeños que le permiten al lector, ahí sí, leer de corrido un capítulo entero. Otra de las consecuencias de esta mayor extensión es que la novela puede utilizar un número mayor de descripciones. El autor, porque tiene un texto extenso, se permite describir objetos, épocas, realidades, lugares y también y especialmente personajes. Cuando el autor describe a algún personaje, en literatura decimos que realiza un retrato. No tienen que confundir este retrato con el dibujo, por ejemplo, de un rostro de alguien. Retratar en literatura no es hacer un bosquejo o un dibujo, una pintura de algún personaje, sino retratar a través de las palabras, describir con palabras cómo es un personaje. Cuando hablamos de retratos en una novela, no se refiere solamente al aspecto físico. Por supuesto, podemos decir cómo es por fuera un personaje, si es alto, bajo, joven, de mediana edad, anciano, niño, pero también a través de la narración vamos percibiendo cómo es internamente, cómo son sus reacciones, su conducta, sus gustos, sus pensamientos. Eso en un cuento es muy extraño. En general, en el cuento aparece una figura, supongamos, rey, princesa, muy pocas veces aparece con un nombre propio y en general las descripciones son de características muy generales, ¿sí? El rey, la princesa, el mendigo. Pero en la literatura hay un espacio en el que los personajes tienen características tan personales y tan propias que podemos hablar de cada uno de ellos con características totalmente diferentes. Por ejemplo, si alguno vio Harry Potter, sabe que de los 3 personajes principales, los 3 niños, Ron, por ejemplo, es el más tímido y es el más miedoso. Harry, en cambio, es arriesgado, intrépido, valiente, muy inteligente. Y Hermione es la persona detallista, tal vez la más estructurada de los 3, brillante, bastante nerviosa por momentos. O sea, nosotros podemos diferenciar a cada uno de los personajes de una novela porque por esa mayor extensión logramos caracterizarlos de forma completa. Los personajes de una novela pueden dividirse en 2 grandes categorías: los protagonistas y los personajes secundarios. Vamos a trabajar primero la palabra protagonista. En griego, protos significa primero y agonista se relaciona con agón, que en griego es lucha, combate. Entonces, ¿qué significa protagonista? Es el que lleva primero la acción, el combate, la lucha. Recuerden que cuando nosotros hablamos de una historia, en este caso de la novela, siempre va a haber algún personaje, puede ser uno o más de uno, que es quien lleva adelante las acciones principales. Y en ese sentido es que la palabra griega se adaptaría acá. Es el responsable de las acciones fundamentales de la historia. En cambio, un personaje secundario siempre está en función de la historia principal. Su rol, por eso se habla de secundario, no juega un papel fundamental en el desarrollo de la historia narrada. El principal o protagonista es el personaje que yo no podría sacar de la historia sin que ésta se cambie, se modifique radicalmente.
En cambio, los personajes secundarios, si bien hay algunos más importantes que otros, son personajes que podrían desaparecer sin que se afecte la historia principal. Sin embargo, en la novela, por su mayor extensión, estos personajes secundarios van a tener incluso retratos, nombres. Uno va a poder diferenciarlos entre sí, pero no son tan importantes como los protagonistas. El narrador y el autor. El narrador es la voz que construye el relato porque es quien cuenta las acciones, presenta a los personajes, los sitúa en un tiempo y en un espacio, describe también sus comportamientos. En definitiva, el narrador elige qué narrar y cómo hacerlo. Por eso, es un elemento más que forma parte del relato. Por otro lado, existe la figura del autor, que es la persona real que escribe la obra. Bien, acabo de leerles estos párrafos que están en el PDF que les mandé el día miércoles. Simplemente agrego la siguiente aclaración. No hay que confundir el autor con el narrador. El narrador es la voz que cuenta la historia, que puede estar en primera persona, en tercera persona, que puede ser un simple testigo o ser un narrador protagonista porque relata hechos en los que él también participa, o puede ser un narrador omnisciente que narra en tercera persona y que conoce hasta los sentimientos y pensamientos de los personajes. Pero este narrador no es el autor. El autor es la persona concreta que escribe la historia. Por ejemplo, yo puedo ser la autora de un cuento y el narrador ser un mendigo. ¿Por qué? Porque es ese mendigo el que cuenta la historia que yo escribí. Porque se parece a la realidad y porque es extensa, el autor incluye en las novelas otro tipo de textos. ¿Cuáles? Cartas, noticias, diarios, avisos, informes. Todo esto hace que, junto con la utilización de descripciones y retratos, esa novela construya un complejo mundo de ficción. Bien, eso es en general lo que quiero que sepan sobre novela. Pasemos a un aspecto que es bastante problemático y para mí al menos triste. Este año yo no puedo compartir con ustedes la lectura de novelas como lo hago todos los años. Así que se me ocurrió que como no podemos leer los textos, vamos a adaptarnos a esta situación y vamos a reemplazar las novelas por películas. Con esto no nos estaríamos alejando demasiado de la novela. ¿Por qué? Las películas que voy a elegir y en general todas las adaptaciones cinematográficas se basan en una novela.